Buenos días, profesor. Mi nombre es Daniel Vargas, estudiante de segundo de bachillerato. Y hoy por la materia de soporte técnico vamos a ver cuál es la importancia de la electrónica en la vida cotidiana. Para antes de hablar de la importancia en la tabla de contenido, vemos que también vamos a tocar qué es la electrónica para poder contextualizar un poco, tener un pequeño concepto y de ahí ya seguirnos de lleno hacia la importancia. Primero, ¿qué es la electrónica? La electrónica es aquella que se encarga de estudiar los electrones. Estos electrones transmiten y reciben información. Como vimos, la electrónica tiene tres aplicaciones. Una de ellas es la que se encarga que el fluido de estos electrones tenga una salida correcta y se pueda cumplir bien el flujo. Un ejemplo de que transmiten y reciben información y de que cumplen el flujo de manera correcta sería uno muy simple. Cuando vamos a prender un foco de la luz, nosotros presionamos el interruptor y los electrones viajan por todo el circuito de cableado hasta llegar al foco, transmitiendo la información de que tiene que prender el foco. Al final del circuito se recibe la información y el foco se prende. Asimismo, cuando lo queremos apagar, hacemos la petición de que se quiera apagar y los electrones viajan por todo el circuito eléctrico y como salida, como final, tenemos de que el foco se apaga. Este es uno de los ejemplos más claros que tenemos de, de la información que reciben y transmiten los electrones. Ya yéndonos de lleno con la importancia, ¿por qué es importante la electrónica? La electrónica yo creo que es importante y lo podemos decir que la electrónica es importante porque es importante, ya que, por ejemplo, sin electrónica no podría hacer este video porque lo hice con un aparato que funciona con electricidad, porque tiene varios componentes electrónicos. Entonces yo creo que la electrónica es importante porque es importante. Pero ya detallando un poco más la importancia de la electrónica. Gracias a la electrónica disfrutamos de todos los aparatos tecnológicos que tenemos. Celulares, computadoras, tablets, televisores, impresoras, todo. Todos estos dispositivos ya mencionados están creados o dentro de sí tienen electrónica. Cualquier chip, cualquier tarjeta, por ejemplo, una tarjeta madre de una computadora, está con electrónica. Adentro tiene esos electrones que transmiten información. Por ejemplo, a la tarjeta madre de una computadora están conectados varios componentes como la memoria RAM, procesadores y demás. Entonces, la tarjeta madre envía electrones, porque eso es la electrónica, que tienen información de lo que tiene que cumplir cada uno del procesador, que tanto espacio está ocupando. Aunque no lo parezca, eso es lo que se encarga. Además de servir para nuestro entretenimiento, por ejemplo, un celular, que también pues tiene su tarjeta madre, tiene su RAM, todo eso es electrónica, porque en ese pequeño chip está almacenado toda esa información con todas las órdenes o con todo lo que podemos hacer de nuestro celular. Por ejemplo, aportes a la humanidad. En el odontólogo, pues ya hay máquinas que tienen chip, por ejemplo, un foco en el que el odontólogo nos ve la boca, pues tiene igual un circuito, tiene una tarjeta electrónica que dice que la intensidad de la luz con el que el odontólogo nos ve. O en sí en la medicina se utilizan máquinas electrónicas para ver el pulso y la presión de la persona. Todo eso está con electrónica. Sin electricidad, pues obviamente no funciona la electrónica. La electrónica se encarga de estudiar los electrones que fluyen y el conjunto de todos esos electrones hacen a la electricidad. Puede que electricidad y electrónica suenen parecidos, pero no es la misma cosa. Y la evolución de la electrónica ha hecho ligeras más las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, antes las computadoras eran muy grandes y hacían muy cosas muy pequeñas, pero ahora si vemos los procesadores son más pequeños y tienen mayor capacidad. Entonces, podemos concluir de que la importancia de la electrónica es sumamente importante. Podemos añadir que ya mencionamos sin electricidad no hay electrónica. Una empresa eh, tiene sus computadoras, tiene sus instalaciones, su edificio. Y por ejemplo, si en el edificio se va el agua, la empresa va a poder trabajando
va a poder seguir trabajando tranquilamente porque el agua en ese momento no es de suma importancia más que para los baños simplemente nos podemos abstener de usarlo. Pero si se va, por ejemplo, la luz, la electricidad, no pueden usar los aparatos electrónicos y podrán perder tiempo e incluso dinero. Como dicen, el tiempo es dinero. Y si ellos se dedican sumamente a trabajar con computadoras, con sistemas informáticos, no podrían. Para añadir, hay juguetes. Los juguetes más básicos tienen electrónica. Eso tiene que ver con nuestro entretenimiento, pero también la electrónica hace otros aportes. Muchas gracias. Esta fue mi presentación.